SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF. La gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Grill Casa Carmelo. En primera línea de la playa de las Canteras tienes un lugar especialista en carnes a la brasa y también pescado fresco del día. Ven a Casa Carmelo, en Las Canteras. Reservas en el 928 46 90 56. Lo mejor del mar en La Marinera. En primera línea de la playa de las Canteras, en La Puntilla, Restaurante La Marinera. Especialistas en pescado fresco de la zona. En la playa de las Canteras, el sabor del mar en tu mesa, en La Marinera. Reservas en el 928 46 8802. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en la tertulia de los jueves, la tertulia municipal sobre el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, es lo habitual en los jueves. Nos acompaña en esta noche Rosa Viera del Partido Popular, buenas noches. Beatriz Correa de Ciudadanos, buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Y don Alfonso Campoamor, que representa a sí mismo y al Partido Socialista en sus planteamientos políticos, como todos ustedes saben. Buenas noches. Noticias del municipio de Las Palmas de Gran Canaria hemos tenido muchas, como siempre. Pero ha habido una, en la que otras veces hemos discutido aquí, que por eso le voy a dar la palabra inicialmente, Beatriz. Muchas gracias. Como no, hay que hablar de Malsa, ¿no? Hay que hablar de Malsa. No me lo esperaba yo. No esperaba. Hay que hablar de Malsa. ¿Usted no lo esperaba o qué pasa? Sí.
Llevamos Hombre, hablando Malsa, de Malsa desde el año 2012. pero ahora ya tenemos encima de la Sí. mesa otros líos. Bien, vale. Aunque Malsa, si queremos, podemos hablar desde el año 93. Sí. Una cosa está clara, que lo que mal empieza, peor acaba. Y en este momento, bueno, pues por fin la Fiscalía ya se ha pronunciado, pide penas de prisión, pide indemnizaciones, en este caso. Bajo mi punto de vista, opinión personal, se queda corta la Fiscalía en las indemnizaciones que pide. Y bueno, y aquí todo el mundo ya se ha hecho el negocio con el agua, algo que quizás la ciudadanía no le ha prestado mucha atención. Lo mismo que me sucedía a mí cuando estaba fuera de la política. Yo abría el grifo, tenía agua, y quiera o no quiera, me cueste lo que me cueste, ni te planteas lo que te cuesta el agua. O sea, tienes que pagarla porque la necesitas. Entonces, efectivamente, es un bien de primera necesidad que ha suscitado mucha corrupción, no solo en las Palmas de Gran Canaria, lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Barcelona, lo hemos visto en Murcia, incluso con aguas de Lanzarote también, sino que claro, por eso mismo, por ser un bien de primera necesidad. Y en Malsa, ¿por qué empieza mal? Pues ya empieza desde el momento de la oferta ganadora, cuando el ayuntamiento podría haber mantenido el 51% de las acciones de Malsa, haber mantenido el control de la empresa municipal en aquel momento, pues pasamos a tener solo el 34%. El 34% cuando en aquellos años, cuando Malsa era pública, producía su propia electricidad, con lo que no tenía gastos, y no solo la producía para producir el agua, valga la redundancia, sino que también la producía y la podía vender. En el momento que Unelco entra a formar parte del accionariado de Malsa, pues ya Malsa compra electricidad a Unelco también. Y bueno, y ahí ha ido rodando y pasando los años, alternándose Partido Socialista y Partido Popular, y desde luego que en este momento, aunque el otro día decía el señor Hidalgo que no hay ningún político investigado ni imputado en esta causa, pero yo creo que todos y cada uno de los alcaldes, desde el momento que Malsa pasa a ser empresa mixta, son responsables de lo que ha sucedido, de lo que ha saltado hasta ahora. Dense cuenta que desde ese año la facturación de saneamiento se ha ido pagando religiosamente, sin pedir justificante del trabajo realizado. Bien. Hasta que llega Rafael Bolívar. Antes de dar la palabra a Alfonso Campamao y a Rosa, le quería comentar una cosa, porque usted en eso ha sido muy activa. ¿Por qué la Fiscalía apunta solo a los socios privados y no al Consejo de Administración? Porque hay una cosa que bueno, a mí me la desmintieron, y de hecho creo que hasta el propio ayuntamiento lo ignoraba, que es el comité de gerencia. Los socios privados crean lo que se denomina un comité de gerencia, donde están ellos solos, y ese comité de gerencia se reúne como mínimo antes de cualquier consejo de administración. ¿Pero el comité de gerencia no lo tiene que aprobar también el Consejo de Administración? Pues no, el comité de gerencia era algo propio de ellos, ni siquiera estaba en las actas. Bien. Por lo tanto, era un acuerdo entre los socios privados, y en el momento que llegaban al Consejo de Administración, allí decidían contrataciones, decidían quién era el director, decidían todo. Bien. El ayuntamiento ha estado totalmente siempre, los responsables del ayuntamiento que han estado en los consejos de administración de Malsa han sido meros títeres de los socios privados. Bien. Alfonso. Bien. Yo, en primer lugar, cuando se dividió Emalsa y se vendieron acciones de Malsa, el 67% pertenecía a empresas públicas, porque Unelco era una empresa pública y entonces tenían el control de Malsa. Posteriormente, Unelco se privatizó y pasó a formar parte de Endesa, con lo cual dejó de ser un 33% de una empresa pública y se quedó el ayuntamiento en minoría con un 34%. Usted me ha preguntado que por qué hay contra los socios privados. Mire, en el año 2012, y yo estaba de concejal, el Partido Socialista, con su portavoz, que era Sebastián Franquis, le mandó una carta al señor Cardona diciéndole que a través del juicio de Versalles, un juicio que hubo en Francia, donde se demostró que había delitos societarios y que él, como alcalde, Juan José Cardona, debía de liderar ese tema y hacer una denuncia ante los juzgados, ante la Fiscalía.
que englobara toda la historia de Malsa, no solamente del año 2011 al 2015, sino toda la historia de Malsa. Esa denuncia prosperó y el señor Cardona lo único que se limitó es a mandar, porque ahí está uno de los informes de la Fiscalía, que solo ha mandado recortes de prensa, que necesitaban más documentación. Y por eso, ahora mismo, ese delito societario es el que se está llevando en la Fiscalía contra los socios privados de Malsa que estaban haciendo ciertos negocios, evidentemente. Se contrataba Ser Canarias, que era una empresa misma, el edificio era de otra empresa, de otro socio, etcétera, etcétera. Y ese quebranto económico que ha tenido el ayuntamiento es lo que se denunció por parte del ayuntamiento. Y que se investigara toda la historia de Malsa, no solamente desde el año 2011 al año 2015, sino anteriormente, como ha dicho Beatriz Correa. Esa es la denuncia que hay ahora mismo. Hay un informe de la Fiscalía y ahora el juzgado determinará si las diligencias previas se convierten en un procedimiento abreviado, se abre el juicio y se enjuician a los encausados. Vamos a ver, Augusto Hidalgo gana las elecciones en 2015. Cuando yo me llevaba bien con él y él se llevaba bien conmigo, ya hace mucho tiempo de eso. Sí, 5 años. Estamos en el 2020. No, pero es que nos empezamos a llevar mal a partir del segundo año que yo tuve aquí sentado al alcalde, y el alcalde en aquel momento dijo que Ser Canarias iba a dejar de prestar los servicios. Correcto. En aquel momento, él en aquel programa que está grabado dijo que además iba a sacar un nuevo concurso para el servicio que hacía Ser Canarias, y de aquello no quedó nada. No. Y otra cosa más le quería decir, porque ha hablado usted del alquiler. El alquiler también lo justificó, a favor, Jerónimo Saavedra. ¿Qué fue en la época de rebajando el alquiler. Sí, bueno, pero rebajando el alquiler nunca se ha rebajado. Sí, se rebajó. Y eso se lo garantizo yo y se lo puedo demostrar. Bueno, antes de dar la palabra a los Saavedra, por si me quiere contestar eso, porque el alcalde se comprometió a hacer aquel concurso. Vamos a ver. El problema está que el ayuntamiento, aunque preside el alcalde el consejo de administración, tiene el 34% de los votos, no tiene el 66%. Sí es cierto que hay otra denuncia por parte de Augusto Hidalgo contra la venta de acciones de una empresa a otra, y que no le dieron entrada al ayuntamiento porque tenía el derecho preferente de retracto, etcétera, etcétera. Y entonces ese 33%, el ayuntamiento... ¿Por qué el alcalde dice que va a sacar un concurso y no lo hace? Porque no lo puede sacar, porque él sí ha denunciado en el Consejo de Administración que se acabara el concurso de Ser Canarias, pero es que es un 66% contra un 34%. Pero ese servicio no es de Malsa. Efectivamente. ¿No? Sí, es de Malsa. No, es del ayuntamiento. La ayuda es del ayuntamiento. Es una concesión administrativa. Lo podía haber sacado. No lo puede sacar el ayuntamiento, lo tiene que sacar en Malsa. Es que el concurso, lo primero de todo es que el concurso no debería ni de haberse sacado. Porque en la oferta ganadora, el contrato que se firma, todos los servicios principales los tiene que dar Emalsa. Emalsa no podía subcontratar. Ese es el primer paso. Déjame que ahora sí. Nos encontramos ante uno de los delitos más graves que ha tenido el ayuntamiento. Es un tema muy serio lo que dice el informe de Fiscalía, ¿no? Que probablemente, entendemos que en breve habrá juicio oral. Habla de un periodo concreto de tiempo, ¿no? Estamos hablando del 2008 al 2012. Habla de unos hechos concretos, estamos hablando de 16 contratos que realiza en este caso Emalsa, también del contrato de alquiler y después del acuerdo entre los socios privados, que de ahí sale Ser Canarias, ¿no? Que crean ellos. Esto es un tema muy serio. La Fiscalía, hay una valoración económica de perjuicio al interés general, que estamos hablando de 23,4 millones. De esos 23,4 millones, la mitad, casi la mitad, se centran en el contrato más importante, que es el de mantenimiento de saneamiento. Y todo esto conlleva a una serie de preocupaciones. Ya nosotros desde la oposición vemos que esto no es normal. En 2008 Emalsa comunica que deja a Urbaser y que contrata una nueva empresa que es Ser Canarias. Directamente, que ya la oposición, el Partido Popular, se opuso en todo ese tiempo porque no era normal. Lo correcto era sacar un concurso y eso no se hizo así. Ya era muy llamativo. En todos estos años siempre nosotros lo hemos ido denunciando en ese periodo, 2008, 2009, 2010,
2011, inclusive en el primer semestre, de que no era algo lógico que pasara en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Bueno, en ese caso ocurren las elecciones, el Jerónimo Saavedra, que era el titular de Malsa, en el sentido de que tenía la titularidad el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de ese servicio, pues pierde las elecciones y llega al Partido Popular. En este caso, Cardona lo primero que se encuentra es pide información. Se encuentra una absoluta desinformación, un descontrol en la fiscalización de Malsa y lógicamente se preocupa. Empieza a pedir información y además crea un grupo de reflexión de diferentes servicios, medio ambiente, el servicio por supuesto de agua, el servicio jurídico, y busca y quiere saber cuál es el estado de la política hidráulica en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Esto continúa y se encuentra además que tiene que hacer solicita una auditoría externa, porque está viendo que no hay claridad en los contratos. No solamente eso, sino que esto va continuando. Y además Cardona, el ayuntamiento, la Junta de Gobierno decide no pagar las facturas del 2013 y 2014. Previamente es lo que se está comentando, que ante discusiones de los socios públicamente además, pues se coge esos informes, esos artículos de prensa y efectivamente se lleva a Fiscalía, ¿no? Aquí algo está pasando muy grave y deciden llevarlo a Fiscalía, que hace referencia además el informe de Fiscalía a ese momento clave que en este caso hace el Partido Popular, en este caso el alcalde Cardona lo lleva a Fiscalía porque entiende que algo está pasando. ¿Qué nos encontramos ante eso? Una oposición, en este caso llevada por el PSOE, que dice que era una farsa, que no había argumentos fundamentales, que ese método no lo entendía y ridiculiza la actuación de Cardona en ese momento, ante situaciones y hechos muy, muy graves. Digo que se había pedido información. Siguen sin dar información. Emalsa, a través de Ser Canarias, no quieren ser fiscalizados y ya interviene. La Junta de Gobierno decide que se ha intervenido, ¿no? Eso fue en marzo del 2014. Nos encontramos en septiembre de 2014. Es tal la información, la desinformación y la situación que se encuentra, que se decide en septiembre del 2014 ampliar un año porque era imposible tener toda la información. Es cuando interviene el interventor que efectivamente, marzo del 2014. En septiembre del 2014 se ve que es imposible en ese periodo de tiempo. Se encargan unos informes también a diferentes funcionarios y lo que se encuentra en ese momento es realmente grave, muy grave, pero coincide ya el periodo de nuevas elecciones en mayo del 2015. En este caso, aunque gana el Partido Popular mediante un acuerdo democrático, por supuesto, el tripartito, alcalde Hidalgo, en julio del 2015 dice que se acabó ya los líos de Malsa, que todo esto había sido una farsa por parte del Partido Popular y que ya está todo solucionado, que no hay ningún problema. ¿Qué hace con los informes, que habían 5 informes diciendo, poniendo en antecedentes lo que estaba pasando en este servicio de agua? Lo mete en un cajón. Aquí no ha pasado nada. Eso sí, a los meses, en el año 2016, encarga a 2 funcionarios un nuevo informe. El resultado, Hidalgo, encarga esos nuevos informes. El resultado de esos informes son tan graves, todavía la crudeza es mayor de lo que está viendo. ¿Qué hace Hidalgo, el titular, el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ante a uno de los contratos públicos más importantes que presta cualquier ayuntamiento? Los vuelve a meter en otro cajón. Aquí no pasa nada. Pero bueno, ¿y qué estamos? Nosotros siempre pidiendo la información. Se vio incluso una moción pidiendo que no se siguiera con esos contratos. No pasa nada. Y en enero del 2018, y eso nos enteramos recientemente, o sea, estamos hablando de hace un año, Hidalgo decide a través de su Junta de Gobierno hacer una denuncia por presuntos delitos. Estamos hablando de principio del 2019. ¿Y qué ha pasado en todo ese periodo de tiempo?
Nada, no ha pasado nada, siguen los mismos contratos, la misma circunstancia. Ahora nos encontramos con este informe. Bueno, yo lo primero aclarar que lo que estaba comentando el señor Campoamor de Unelco, de que había un 67% de la parte pública, ya en el momento que se firma el contrato, Unelco ya se sabía de que se iba a privatizar, que no iba a ser absorbido por Endesa. Por lo tanto, ya no solo estamos hablando de irregularidades, sino que encima tenemos como políticos unos grandes visionarios que pensaban que esto iba a quedar en manos públicas. Unelco hizo su negocio, Emalsa deja de producir electricidad, se la compra Unelco, encima se quita un competidor y después Unelco le vende a SACIR, que fue lo que hizo. O sea, directamente, el primer paso fue el negocio. Hay que recordar que efectivamente está muy bien lo que ha explicado Rosa, pero que antes de Jerónimo Saavedra estuvo la señora Luzardo, y antes de la señora Luzardo estuvo el señor Soria. Y han estado todos. Los contratos empiezan todos. a partir del 2008, ¿eh? Perdona. Los contratos a los que los 16 contratos que además hay un informe. En eso está usted equivocada. Bueno, yo te digo, antes no se está existía. refiriendo solo al informe de fiscalía. El contrato Bueno, y la oferta el ganadora periodo de tiempo, está desde el año 98. El periodo de tiempo. Yo me hablo de los contratos que hace Emalsa con Ser Canaria, ¿eh? Desde el año 98 están puestas la manera como se factura el saneamiento. Eso está puesto desde el año 98. Que era una cantidad fija, efectivamente, que era lo que se agarraba el señor Hidalgo. No, es que es una cantidad fija y hay que pagarla. Y aquí, pero había otro párrafo donde decía, del 1 al 5 de cada mes, como lo más normal del mundo, la compañía Emalsa tiene que justificar los trabajos realizados. Y eso nunca se hizo. Nunca se hizo. Y todos y cada una de las corporaciones que hemos tenido han pagado. Han pagado hasta el 2012. Ahí sí tiene razón. Han pagado hasta que llega un funcionario, Rafael Bolívar, y decide, antes de poner su firma, que es el único que puede firmar una factura, tiene que ser funcionario, antes de poner su firma dice, voy a pedir los justificantes del trabajo realizado. Y ahí es cuando empieza todo. Ahí es cuando empieza todo. Hidalgo Pero no solo tacha... Cuando ya no dejan de pagar la factura, ¿no hay un juzgado que después dice que hay que abonar esa factura? Sí. Ahí es lo que vamos. Ahí es lo que vamos. Emalsa, por supuesto, se ve acorralada y denuncia al ayuntamiento. Y ese juicio a mí me llamó muchísimo la atención, porque en ese juicio que te obligan a pagar las facturas, creo que desde enero de 2013 a abril del 2014, son las únicas facturas que obligan a pagar. Pero con intereses, ¿eh? Sí, pero llama mucho la atención, llama muchísimo la atención de que no solo no se recurre a esa sentencia, que ya hemos oído varias veces a doña Inmaculada Medina que por defecto todo juicio con el ayuntamiento siempre recurre. En ese caso no se recurrió, pero es que ni siquiera por parte del ayuntamiento llamaron a declarar como testigos a los funcionarios, a los técnicos municipales que habían estado trabajando en ese tema, que eran los mayores conocedores de eso. O sea, hubieron bastantes irregularidades o dejadez, creo yo, por parte del ayuntamiento en ese sentido. Hasta ahí, Hidalgo hablaba de que por culpa de no pagar esa factura, teníamos que pagar muchos millones ahora de intereses, cuando se pagara. ¿Y qué es lo que hace Hidalgo? Para que vea lo poco que le importaba a él, si era regular o irregular la actuación que estaba teniendo Ser Canaria con respecto al saneamiento, decide pagar todo y lanza un expediente de modificación de crédito de 14 millones. Un expediente que nosotros presentamos alegaciones, que estamos en contra y que lo dijimos, ya habíamos estado en Fiscalía con la primera parte, con la documentación que habíamos presentado de toda la que habíamos recabado, y ahí lo advertimos en septiembre del 2016. Si este expediente de modificación de crédito se aprueba, vamos a Fiscalía. Y vamos a Fiscalía por un posible delito de administración desleal y prevaricación. Podía darse. También nos tuvieron que dar la razón. ¿Fueron a Fiscalía y le dieron la razón? Fuimos a Fiscalía, eso es otra causa abierta que está, no se ha incorporado a la que ha salido ahora, está donde nosotros denunciamos a los 15 concejales que votaron a favor, los 15 concejales de gobierno, pero curiosamente solo se pagan, de ese expediente de modificación de crédito de 14 millones, solo se paga lo que dice la justicia, los 6,5. Y en septiembre de este año, del año pasado, perdón,
en Comisión Económica, nos trajeron ese expediente con una nulidad parcial de la diferencia. Por lo tanto, tampoco íbamos muy desencaminados. En esa fase de tiempo, en ese espacio de tiempo, llegamos a oír las declaraciones del señor Hidalgo llamando de manera, o sea, ninguneando a los expertos, a los técnicos municipales, y además los trataba como esos llamados expertos. Esos llamados expertos, que era un ingeniero de jefe del servicio de agua, que era un abogado del servicio jurídico, que era otro técnico medioambiental. O sea, estábamos hablando de 6 altos cargos funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde no solo se les ninguneó, que después el informe, como dijo muy bien Rosa, el informe que emite Benito Cabrera, y si hay alguien que conoce a Malsa dentro del ayuntamiento es Benito Cabrera, porque está desde el principio, desde la privatización, el informe vuelve a decir lo mismo. Hay irregularidades en el saneamiento. Más graves todavía, más Hay graves. irregularidades. ¿Vale? ¿Cuándo va Hidalgo a la justicia a denunciar? Cuando Saúl se apropia del 66%. Cuando Valoriza desaparece, recuerden, primero Funelco, después Asir, después Valoriza. Cuando Valoriza desaparece, y entonces no le queda otro remedio, porque no le han dado el derecho a tanteo. Es cuando único va a Fiscalía. Pero por esa razón. Por esa razón, No no por las irregularidades. Bien. Alfonso. Bien, yo quiero aclarar determinadas cuestiones. Cuando Rosa Viera dice que es el delito más grave del ayuntamiento, lo que está saliendo no es un delito del ayuntamiento, es un delito societario de los socios privados, que no tiene nada que ver con el Pero hay ayuntamiento. perjuicio general, puede haber he estado perjuicio general. callado. Sí, disculpa, solamente es para Bien. explicarte No por se qué trata- dije no, eso. a mí no me tienes que explicar nada porque ya lo sé. Ah, Yo bueno. te quiero decir que el delito es un delito societario que, como he dicho antes, lo denuncia el PSOE y le dice al señor Cardona que o él hace la denuncia ante Fiscalía porque es el presidente del Consejo de Administración o lo hace el PSOE. Y lo único que se limita al señor Cardona es mandar recortes de prensa. Segunda cuestión. Dice que el PP se opuso en un contrato con Ser Canarias. No nos olvidemos que el secretario era Bravo de Laguna, que pertenecía al PP en aquel momento, ahora ya ha cambiado de sitio, y que dio el visto bueno a aquel contrato. Era el secretario del Consejo de Administración. Bien, aunque digamos lo que digamos, ahora ya no pertenece al Partido Popular, pertenece a Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, pero era miembro del Partido Popular y dio el visto bueno a aquel acto que hizo el Consejo de Administración, teniendo el ayuntamiento únicamente al presidente, a 2 vocales, pero no tenía mayoría en el Consejo de Administración, que es el órgano máximo aparte del tema de accionistas, y los accionistas son los 3 mismos. Segundo, dice que Juan José Cardona dijo de no pagar las facturas. Evidentemente esas facturas no se pagó, pero el juzgado ha hecho y obligó al ayuntamiento a pagar las facturas más los intereses, con lo cual estaba, que es lo que dijo el señor Hidalgo, estaba en un ente que no tenía ni idea de lo que se podía hacer y tomaba decisiones que iban en contra de un detrimento patrimonial del propio ayuntamiento. Y eso es así, a pagar las facturas con intereses. Entonces lo lleva a Fiscalía. A Fiscalía, ya digo, solamente se entregaron informes que la propia fiscal ridiculiza al señor Cardona diciendo que bueno, que lo que le ha mandado han sido recortes de prensa, que para eso ella lee la prensa todos los días. Entonces, pero eso toda esta recorte historia no es la base de... no es la base. que parece no es que la base. no. La base No, que son va. informes que ha pedido Exacto. Sí. la base son informes que ha pedido la Fiscalía, informes del procedimiento judicial que hubo en Versalles, donde farsa, ya la farsa. determinados socios privados denunciaban a otros de un enriquecimiento injusto. Pero no tiene nada que ver. No hay ningún implicado, ningún imputado del ayuntamiento, solamente son los socios privados por los que piden cárcel e indemnización. Sí, Sí, ahora sí. Bien, lo que ha denunciado Hidalgo, el alcalde, es la venta fraudulenta de determinadas acciones a espaldas del ayuntamiento, porque se enteró el ayuntamiento cuando llegó a presidir un consejo de administración y vio que los consejeros eran otros. Eso está en el juzgado y esperemos que eso prospere. Entonces, si al ayuntamiento se le da
la posibilidad de comprar esas acciones, el ayuntamiento tendría el 67% de las acciones pagando el mismo precio que ha pagado, que era Saúl Valoriza. Valoriza se lo vende y se queda todo en Saúl, una de las empresas que tiene la mayoría del Consejo de Administración. Con lo cual, centremos el tema que lo que nos trae, por lo menos lo que estamos hablando, es las denuncias o el informe de la Fiscalía diciendo que hay irregularidades en el procedimiento y en el comportamiento de los socios privados, no del socio público, que es el ayuntamiento. Vamos a ver, Sí, si me permite, nos encontramos ante un momento de tal gravedad que qué decide hacer el Partido Popular junto con el resto de compañeros de otros partidos de la oposición, ¿no? En este caso se decidió conjuntamente solicitar un pleno extraordinario, teniendo en cuenta la gravedad del informe que ha llegado a nuestras manos, ¿no? También nos parece muy grave que el alcalde Hidalgo decida denunciar, porque entiende que hay delito, a principios del 2019 y que nos enteremos ahora. ¿No es tan importante lo que ha pasado, esa denuncia, para que lo comunique? Perdóname si no te importa, ya sé que lo sabes todo, pero igual hay gente que no lo sabe y yo quiero decirlo. Entonces, ¿cómo es que nos enteramos un año después de esa denuncia? Ni fue a comisión, ni fue a pleno, pero bueno, estamos hablando de un delito. El alcalde inicia una denuncia presuponiendo que hay delito y no nos enteramos más que un año más tarde. Por eso toda esta gravedad. He dicho antes y he intentado poner fecha a todo el proceso. Claro, ¿cómo vas a pagar unas facturas que están sin justificar? Unas facturas que ves que no hay claridad, que no se fiscaliza. Es una manera de que tengan ellos que cumplir. Una cosa es que el trabajo se haya hecho o no, que posteriormente si se ha hecho hay que pagarlo, pero usted tiene que justificarlo, porque si no... ¿Y por qué el juzgado le da la razón entonces? Bueno, el proceso es que después ellos justifican, ¿de acuerdo? Entonces, ante un trabajo, una empresa hace un trabajo, tienes que pagarle, pero hemos obligado a que se justifique y se argumente el porqué. Evidentemente, yo entiendo, es verdad que me falta más información en ese sentido, que se queda aquello estancado. Habría que haber seguido el procedimiento normal que se hace ante estas circunstancias. Ya lo explicarán cuando tengan que declararlo. Pero sí que hay un perjuicio. Es verdad que estos son rifirrafes entre dos compañías privadas, pero afecta de muchas maneras, porque afecta en la vertiente de que el 34% es titularidad pública y después estamos hablando del servicio de agua, uno de los más importantes, como hemos dicho, que además el contrato, el servicio de saneamiento lo paga íntegramente el ayuntamiento, íntegramente. Y también tenemos que tener en cuenta que Malsa se nutre, esos ingresos, de lo que pagan los ciudadanos, de los recibos de los que tienen contratados. O sea, sí que entendemos que hay un perjuicio general. Hay una cosa que no termino de entender. Si Ser Canaria es una sociedad que montan los socios privados, el ayuntamiento paga íntegramente ese servicio, que es el de saneamiento, el alcantarillado. Los 11,8 millones, sí, 11 millones con 8, perdona. Sí. ¿Por qué tiene que pagar? O sea, ¿por qué está en manos de Malsa hacer ese saneamiento? Porque la oferta ganadora se le da el ciclo integral del agua de Malsa. Entonces, en el recibo del agua que pagamos todos los ciudadanos, pagamos lo que es abastecimiento y depuración. Pero el ayuntamiento no puede decir, oiga, y el ayuntamiento paga el saneamiento. Sí, pero el saneamiento se lo da a Malsa. A Malsa. Claro, entonces la factura, quien tendría que presentar... No, las facturas se les cobra a Malsa, no a Ser Canaria. Malsa es el que emite la factura por el saneamiento, nunca Ser Canaria. 11 millones con 8 es lo que paga el contrato. Y Ser Canaria le factura a Malsa. Y Ser Canaria le factura a Malsa. Ajá. Antes estaba Urbasec. Exactamente. Entonces decide rescindir y lo coge y se lo dan directamente a Ser Canaria porque dice que se iban a ahorrar algo de dinero. La famosa sentencia de por qué la jueza no solo obliga a pagar, pero es que es lo que se ha quedado todo el mundo, por eso antes quería que quedara bien claro, que el ayuntamiento no recurre a la sentencia, pero en la sentencia que emite la jueza, cuando le obliga a pagar los 6,5 millones de las facturas estas del 2013 y parte del 2014, recomienda
recomienda que se recurra. Porque se ve que hay documentación que falta ahí. O sea, la jueza dice hay que pagar, Hay pero que le dice pagar, al ayuntamiento... pero si ustedes creen que no están de acuerdo y que hay un delito aquí, sigan para adelante. Eso es lo que nadie dice. Pero el ayuntamiento no siguió para adelante. El señor Campoamor está diciendo que efectivamente, por no pagar, Cardona, en su día, se tuvo que pagar con intereses. Aquí se han olvidado que Emalsa ha ganado otro juicio y hay que pagarle 10 millones. ¿De qué? ¿Su factura? ¿Y por qué lo tenemos que pagar? Por mala gestión del actual equipo de gobierno. En el 2018, el concejal de Agua nos indica que se han abonado la factura del 2003 al 2014, la de la sentencia, y de diciembre del 2016 a mayo del 2017. Y nos dice que el resto no se ha abonado a instancias de intervención. ¿Por qué? Porque intervención dice que la fórmula que se está aplicando, tú puedes, la fórmula que había en la oferta ganadora era o el IPC o una función polinómica que te decía a cuánto había que pagar el metro cúbico. Pues la intervención dice que se tiene que iniciar un procedimiento. Y el servicio de agua inicia un procedimiento, abre un expediente para regularizar el reconocimiento de esta misma y volver al 0,18 que era en 1998. ¿Qué pasa con ese expediente de regularización mientras Emalsa reclama la factura? Pues que pasaron los 3 meses y no hicieron nada. Y el expediente se caducó. Y Emalsa se aprovechó de eso para volver a denunciar. Y hay que pagarle 10 millones. Ya no 6,5. 10 millones. 10 millones por toda la factura que van desde diciembre del 2014, todo enero del 2015, hasta julio del 2017. 10 millones de pesetas. Esa sentencia sí la recurre. Pero no quedará nada. ¿Por qué? Porque la culpa la ha tenido este gobierno. Este gobierno, precisamente. La ha tenido este gobierno. No este gobierno, el del mandato anterior. Pero bueno, o sea, imagínate, tanto que decía Hidalgo, que por culpa de Cardona, y no estoy defendiendo a Cardona, que por culpa de Cardona hemos tenido que pagar intereses. ¿Y cuántos hemos pagado ahora? Una cosa más, Beatriz. Si además todo el mundo está de acuerdo en que no sé cuántos kilómetros tiene que ser anual, no se cumple, ¿por qué además hay que pagar la factura? Por eso necesitamos la certificación. Mira, algo tan sencillo y que ha pasado, y lo digo públicamente. 700 kilómetros eran una cosa así. No recuerdo el total que era, pero bueno, lo que estuviera. Sí, que hacía el 30 y pico % de lo que tenía que hacer. Hay que limpiar una tubería, ¿vale? Pues hay que limpiar la tubería de eso y es responsabilidad de Malsa. Hay que repararla, responsabilidad de Malsa. Hay que mantenerla, responsabilidad de Malsa. Tal y como dice el contrato. Pues esta tubería, para limpiar la tubería, meten unos cables que donde van arrastrando todos los lodos y se limpian. Pero vamos a ver, 25 metros, vamos a ponerlo para ir a números redondos. Pero ¿qué pasa? Que metes el cable, no termina totalmente limpia, lo metes otra vez, no está totalmente, lo metes 4 veces. ¿Cuánto se factura? ¿Una limpieza de 25 metros de tubería? No, se factura una limpieza de 100 metros de tubería. ¿Cada vez que metes el cable? ¿No está? ¿En la misma operación? En la misma operación. Vale. En la misma operación. Eso lo han Pues es denunciado importantísimo los de controles. de Ser Canaria. La O sea, fiscalización que es nadie totalmente... controla eso. Es que la fiscalización es necesaria. Perdona, Rosa, no nos olvidemos de que Ser Canaria no solo controla el saneamiento, controla el cambio de contadores, controla la limpieza de depósitos, que a su vez lo ha subcontratado 16 a otras contratos empresas. diferentes. Porque hay facturas, creo que eran de Seguridad Integral Canaria, factura por limpieza de depósitos de $500,000. Cuando para limpiar un depósito tienes que tener personal cualificado, porque estamos hablando de ¿La gas. factura de $500,000 a Seguridad Integral Canaria? Sí, hay 2 facturas de esas también. O sea que aquí tenemos es mucho. Y lo que sí me gustaría también dejar claro es que no solo nos engañan en lo que es el saneamiento, sino también en la depuración, que esa la estamos pagando todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque las aguas no se están depurando bien. El objetivo de una depuración es una reutilización del agua, cerrar el ciclo, y eso no se está realizando. Y no solo eso, sino a los vecinos de Ginamar, en su recibo les están cobrando la depuración, pero la depuración no se la hace Malsa, se la hace el Consejo Insular de Agua. El Consejo Insular de Agua se la reclama al ayuntamiento, el ayuntamiento se la reclama a Malsa, Malsa no paga,
Y creo que tenemos una deuda de unos 6 millones con el Consejo Insular de Agua. A ver cómo termina eso. Bien, yo quisiera centrar una cosa. De todo lo que estoy oyendo no hay por dónde cogerlo. Por eso... No, vamos a ver. Yo lo que estoy diciendo es que hay un problema y que hay un problema de una serie de delitos societarios, es cierto, que se ha denunciado, que no vuelvo a repetir quién empezó a denunciar e impulsó al que el señor Cardona tomara la decisión de llevarlo a la Fiscalía. Pero claro, yo hay cosas que no entiendo. Como la representante del Partido Popular dice que nos enteramos ahora que hace un año más tarde, cuando ha habido ríos de tinta sobre la denuncia del ayuntamiento por la venta, entre comillas, fraudulenta de las acciones. Pero es la única denuncia que ha hecho. Sí, pero quiere decir que diga que se entera ahora, un año después, pues mire usted, cuando... No, yo me imagino que usted lo que está diciendo es la denuncia no ante hay una... comisión, no hay pleno, es pero tan grave de que esa denuncia. Sí, el ayuntamiento yo he entendido, la Alfonso, venta entiendo fraudulenta de que eso. esa venta se denuncia públicamente en medios y tal, Claro. pero no se lleva a los juzgados. Efectivamente. Sí, se ha llevado al juzgado. Después, pero eso es lo que no se Bueno. notifica. Pero vamos a ver, ha habido una Yo denuncia. ahí estoy de acuerdo, porque había que denunciar. Que se lleva. Yo no digo que no, una denuncia, pero nos hemos enterado pero ahora. ¿Cómo se va a enterar usted ahora? Claro, Entonces nos usted enteramos vive en el en mundo. Usted igual que tiene más conexión con Hidalgo lo sabrá, pero yo hablo del pleno. Yo hablo, no ha ido ni a comisión ni a pleno. Es lo que yo denuncio, es el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿A qué comisión ha ido? ¿A qué pleno ha ido? Es la pregunta que yo hago. Bueno, pero si es que No ha permitido, o sea, es que tan no tiene serio. que ir ni a pleno, Hay ni a que comisión. informar, es el titular, ¿Me permite un momentito? va una vez Pero- cada vez a las reuniones. Pero usted no Venga, se venga. Alfonso, venga. excite porque yo le lleve la contraria. No, Quiero perdona. decir, si usted durante un año, Me voy a con callar. los ríos de tinta, sí, mejor que se calle, No, hombre, con los no, ríos de no, tinta, joder, mejor que joder. se calle porque estoy hablando yo, quiero decir. pero hay Con que los tener en ríos cuenta de la forma tinta, de las cosas, ¿eh? con los ríos de tinta que han corrido sobre la denuncia por un tema fraudulento de que si el ayuntamiento va a rescatar ese 33%, con lo cual no tiene que rescatar la concesión porque ya tiene mayoría en el Consejo de Administración, no me diga usted que se entera un año después, viviría usted en otra zona. No hay más ciego que el que no quiere ver, y Por eso sí supuesto. se lo digo. En eso estoy de acuerdo hay con un usted. perjuicio, hay Claro, un perjuicio claro. general, lógicamente, porque si una empresa tiene 30 millones de gastos que son fraudulentos, el 34% lo tiene que soportar el ayuntamiento, que es el accionista del 34%, evidentemente. Pero el perjuicio general es para en beneficio de la propia empresa. Y le ha supuesto al ayuntamiento, pues eso, que le aumenten las facturas, porque yo creo que ya con usted en otros programas habíamos hablado de que había facturas dobles por parte de Ser Canarias hacia Malsa. Pero también quiero decir una cosa. Yo personalmente hice una denuncia al señor Cardona porque estaba jugando con la salud de los ciudadanos. Estuvo 2 años sin hacer los análisis del agua de grifo, cuando el ayuntamiento tiene la obligación de hacerlo. Y lo denuncié en prensa y puedo traerlo 20.000 historias. Es decir, el ayuntamiento tiene que hacer, porque le pone por ley, por el número de habitantes, etcétera, etcétera, una serie de análisis, pero no que hay unos análisis que hace Malsa hasta la toma de agua de cada uno de los edificios. Pero en el grifo de cada uno tiene que hacer aleatoriamente o por denuncia del propio inquilino, el propio ciudadano, que le hagan un análisis de ese agua, para decir que no tiene ningún tipo de contaminación. Alfonso, Y durante 2 años, y yo se lo denuncié, digo que estaba jugando con la salud de los ciudadanos. Malsa Bien, no ha pero- estado en Y ha pérdidas seguido nunca, ¿no? jugando. ¿Eh? En estos últimos años no ha entrado en pérdidas. Sí, en algún momento parece ser que las cuentas que presentaba estaba en pérdidas, pero bueno. Pero quiero decir una cosa. Esas 10 millones de facturas que está diciendo y que llevan la razón, Beatriz, no es por ningún tipo de indemnización, es por unas facturas que no se han pagado. De hecho, el otro día en otra tertulia... Que no ha pagado el equipo de Hidalgo. Claro, el ayuntamiento. ¿Y por qué no las ha pagado? Déjeme. Por los mismos motivos que no pagaba Cardona. Déjeme acabar. Y cuando ya se pagan, es por lo que hizo que el otro día que estábamos hablando, con el tiempo de pago de las facturas, aumentara vertiginosamente, porque entraban una serie de facturas que el ayuntamiento reconocía en ese momento que las debía y que no se habían pagado, eran de años anteriores. Yo sí lo que quiero dejar claro es una cuestión. A mí yo personalmente, Alfonso Cobos, soy el primer interesado en que esto se solucione. Se solucione porque el agua en muchos ayuntamientos
es pública, no está privatizada. Y entonces una idea que tenía el ayuntamiento era el rescatar el contrato con Emalsa, que es de 50 años. Si sale la sentencia de que la venta de acciones es irregular, ya no necesita rescatar el servicio, porque ya tiene mayoría y es quien manda en el Consejo de Administración. Porque ahora mismo... No tiene mayoría. Sí. No. Si tiene el 34 más el 33... Pero para el eso hay que 77. adquirirla. Claro, adquirirla. No pero, no es automático. No, pero que el ayuntamiento, como ya se han vendido, no pueden poner un precio que quieran, será el precio de que se vendieron. Sí. Con lo cual el ayuntamiento tiene Eso capacidad que- económica para poder hacerlo. ¿O no? Sí, la tiene. ¿O no? La tiene. Yo Pero digo volvemos que- a lo mismo. Pero vamos, Entre es una cosa y voluntad otra- política para después tratar Hay de voluntad rescatar. política, claro. No lo sé. Sí, Porque sí. yo entiendo que todo su planteamiento estribe en los delitos societarios respecto de la compra-venta de acciones, pero aquí el principal problema, el que causa un deterioro tremendo, es el asunto con Ser Canaria. Sí. Y los no controles sobre la empresa y que se le esté facturando servicios que no presta. Ese es el problema. Correcto, pero el Y problema firmando esa fundamental factura. es que si yo soy, aparte de presidente, porque el presidente es una figura emblemática, pero, pero con responsabilidad la jurídica, sí, ¿eh? sí, claro, pero en la votación, no, la responsabilidad es en función de los votos. Si usted vota que no una cosa, no tiene ninguna responsabilidad. y si de ese vota tema. que sí, correcto. Bien. Por ejemplo, Pero al entonces- alquiler votaron que sí. Sí, pero En se época de pidió, Saavedra. se Con pidió época de Saavedra. una modificación, pero Porque además también se pidió el informe y que he dicho de Bravo Laguna, que era el secretario del Consejo. Sí, pero Que ahora le queremos poner malo, pero antes yo entiendo que era usted de la quiere misma. desviar la atención. No, yo no desvío la atención. Porque yo digo, No, me no, centro tiene para en la lo que hay. oportunidad que tenga En lo cuando que la hay. tenga. También Exactamente, secretario de cuando lo Secretaría. tenga. Cuando la tenga. A ver. Y también A ver, vamos a secretario de ver. Canarias. Y A nosotros secretario lo de que, Santa Sí, sí, lo que nos... pero lo- eso es un argumento que utiliza él. No, porque- No, para desviar, pero ahora te digo, ahora te porque Aquí- a José no. Miguel Bravo Laguna le caerá la que le tenga que caer en el momento. Efectivamente. Correcto, pero a que mí hay me un- hubiese encantado que esté aquí un miembro del gobierno para que explique, si pueden, lo que está pasando, que no lo tienen nada fácil. Y no, lo que nosotros nos preguntamos, vamos a ver, si todo esto se lleva informando, si todo esto se sabe desde la época de Jerónimo Saavedra, que todo esto empezó en 2008, insisto, cuando Emalsa... no, mucho antes, yo me por favor. refiero al informe, por favor, yo sé lo que estoy diciendo, como cada uno, yo les si quieres respeto a hablamos de ustedes. las membranas. No, yo les respeto a Claro, ustedes. hablamos del resto. Si me dejan, Sí, yo sí, sí, yo sí. encantada de intentar trasladar nuestra opinión, ¿vale? Yo me refiero al informe de Fiscalía, 2008. Claro que sé que esto empieza en 1993. Bien, pero yo estoy hablando de los hechos, de un periodo concreto que dice el informe, 2008-2012, y de unos hechos concretos que son los 16 contratos más el contrato de alquiler y el acuerdo entre los dos socios. Eso es lo que dice el informe y a eso me refiero. Y todo esto en un periodo y que he comentado antes cómo ha evolucionado y cuál ha sido la postura del Partido Popular. Y insisto, después de todo esto, leyendo el informe, uno se queda realmente sorprendida negativamente hablando. ¿Qué ha hecho Hidalgo desde que llegó al gobierno en el segundo semestre del 2015? Ridiculizar lo que había hecho el Partido Popular. Cesó al jefe de servicio de agua, cesó al jefe de servicio jurídico. No le interesaba, encargó 2 informes. Los informes todavía eran más contundentes y los metió en un cajón. Solamente hace un año toma una decisión, solamente. Y lo que yo digo, que esto era de tal peso que había que llevarlo a un pleno. Eso es lo que yo traslado, no enterarnos en este sentido a nivel general después de que ha salido el informe. Lo primero que hicimos nosotros fue esperar a ver qué decía el gobierno. Y después tomamos la decisión con toda la oposición. A nosotros lo que nos extraña es que siguen esos mismos 16 contratos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se han tomado las decisiones? Y eso es lo que queremos. Y aquí entendemos, o sea, la Junta de Gobierno, el titular del servicio, que es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso el alcalde Hidalgo, también tendrá una responsabilidad jurídica que veremos a ver cómo termina todo esto. Era lo que comentaba al principio. Yo creo que todos y cada uno de los alcaldes que han pasado desde el año que se privatiza el Malsa son responsables de la situación que tenemos en este momento. Hombre, que si nos vamos a la prehistoria, quien privatiza esto es un alcalde socialista. Por supuesto. 1993. Ahí empezamos. Pero Por eso yo me centro en el informe. Pero perdona un momento, quería comentar una cosa. Rosa tiene razón, hace un año el alcalde decide denunciar.
No tiene nada que ver la denuncia que hace el alcalde Con esto. Pero es lo único que hace, la hay que factura decirlo. de saneamiento. Es lo único que da. Segundo, el alquiler. Balsa pasa de estar de unas oficinas municipales, ¿vale? Fue Y sorprendente. dicen que le queda pequeño Mm. y que necesitan mayor espacio. Y se alquilan unas oficinas en un edificio de Satocán. No olvidemos que Juan Miguel, Socio. presidente de Satocán, era uno de los del Consejo de Administración y que también está en la lista de los 14 famosos consejeros. Por 90.000 euros, época de Jerónimo Saavedra. Ujú. Curiosamente, cuando se firma el contrato de alquiler de esas oficinas de Balsa, ¿saben lo que se firma también? Una opción de compra de esas oficinas por ser canaria. En este momento lo pregunté el otro día en comisión y todavía a fecha de hoy, esa opción de compra duraba hasta el 2014. Todavía el gobierno no ha sabido responderme quién es el titular de dichas oficinas. Porque tiene dice toda que la Satocán. pinta. ¿No decía que era Satocán? Satocán firmó una opción de compra con Secanaria. O sea, que piense que a lo mejor se ha vendido. Es que o se ha vendido o hubo una opción de compra por 1 millón de euros. La fiscalía lo sabe y están los informes. O ese 1 millón de euros, a ver dónde fue a parar. Hay una opción de compra con 1 millón de euros que si no se compraba, Si no compra, perdían el 1 millón de euros. Claro, lo pierde. ¿Y quién lo ha perdido? No lo sabemos. Ah, bien. Ni sabemos dónde está. Yo le he preguntado al ayuntamiento, lo pregunté el otro día en comisión, a la responsable de agua, ¿quién es el titular de estas oficinas? No sabe. Pero lo peor no solo eso, sino que Ser Canaria, que supuestamente el único dinero que ingresa es el del ayuntamiento a través de Balsa por el saneamiento, Ser Canaria se compromete a pagar a Satocán la diferencia hasta los 90.000 euros. Que eran Si usted me baja el 15.000 precio, 15.000 euros. 15.000 cuando se bajó a 75.000 y después se bajó a 60.000. Y Ser Canaria le paga a Satocán esa diferencia. Si a ustedes esto les parece normal, a mí desde luego que no. Estamos hablando de 60.000 euros mensuales. Claro. Sí, para que la gente lo Sí, entienda. sí, 90.000 euros mensuales. Mensual. 90.000. Y por unos locales que necesitaban reforma. Pero es que resulta que aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en toda Gran Canaria, no hay ninguna empresa constructora que pudiera hacer la reforma. Ni siquiera Satocán, que es una constructora. Y se traga una empresa de Madrid para hacer la reforma, trayendo operarios, maquinaria, dietas, alojamientos, etcétera, para unas oficinas que no se utilizan. Hay una planta, no sé si una o dos plantas, la tercera sigue vacía, pero la pagamos. Esto suena todo fatal. Es que por eso Suena digo, mal. quiero decir, Por eso es que está no hay todo por dónde documentado. cogerlo y no pasa nada. Eso está todo Bueno, documentado. veremos ahora. En el informe que si Cardona lo inició con su dossier de prensa o con lo que le quisiera, No, y bueno. no le quito mérito que lo inició, nosotros, ciudadanos, ha aportado toda esa documentación a la Fiscalía. Que nada tiene que ver con esto. Con el No, el pero informe sí de esta fiscalía, que es otra cosa. No, no, es Pero ahí se recoge todo. Nuestro Sí. informe lo recogió la Fiscalía. Pero entonces, Se valora que 90.000, incluso se llega a decir, hacen una evaluación que tendría que ser 30.000, no 90.000. vale. Y si eso es así, ¿por qué el Consejo de Administración no está imputado? Vamos a ver, ya veremos lo que pasa. Ya veremos Nosotros lo que entendemos pasa. que hay De una momento no está. responsabilidad, pero bueno, esto ahora empezará el juicio oral y ya veremos lo que pasa. Hay una responsabilidad jurídica. No se ha hecho ninguna actuación administrativa, es lo que nosotros decimos. ¿Qué ha pasado? Con toda esta información se meten en un cajón los informes de funcionarios técnicos y no se actúa de manera administrativa. Es lo que nosotros también entendemos, que ahí es donde ha fallado Hidalgo. Si el informe habla del alquiler y habla de esas diferencias, el alquiler fue aprobado en un consejo de administración. ¿Cómo no está entonces imputado el consejo de administración? Yo no entiendo eso. Bah, eso es peor, ¿no? Eso está Eso- todo en la ese gesto es documentación. peor todavía. Esa documentación está toda en el informe que Ciudadanos presenta. Bien, yo sí En quiero Fiscalía. decir que lo Está que por ahí. el PSOE cuando impulsó o le exigió a Cardona que llevara esto a Fiscalía, dijo que no llevara únicamente un periodo de tiempo, llevara desde el inicio. Porque y lleva razón lo que dice Beatriz. El señor Soria tiene algo que ver con Emalsa, o es que aquí nos lavamos las manos. La señora Luzardo tiene algo que ver con Emalsa, que ha sido presidenta del Consejo de Administración. El señor Cardona tiene algo que ver con Emalsa, que ha estado 4 años gobernando con todo esto y no se solucionó nada. Nada.
Es decir, si yo estoy 4 años dirigiendo una empresa, la mayor empresa de Las Palmas, que es el Ayuntamiento de Las Palmas, y no soluciono nada, pues Pero digamos que de qué vale. Es posterior a eso. No. 2008. Eso, el tema es desde el año 98. Pero, cuando se hace el lo que contrato. usted dice tiene razón, Por el 2008 contrato, es decir, que lo que cercanaria. ocurre es que aquí ahora queremos cargar las tintas únicamente a la última corporación municipal. No, habrá que hablar de todo, pero que, insisto, este procedimiento no tiene nada que ver con la gestión municipal. Es un procedimiento de una serie de delitos entre los socios. Y cuando eso se hable, pues no sé si luego saldrá alguna pieza De separada. delitos ¿Quién debe es la que fiscalizar? destaca. Claro. La que hoy Pero lo día que se estamos ve hablando. es la Entonces, legalidad o no de ser Canarias, que eso sí lo ha Correcto. permitido esta corporación y las anteriores. Sí, pero que Es desde su dinero creación público. en el año 98. Es el ayuntamiento quien debe Esta corporación, fiscalizar. claro. Por eso digo, ¿Eh? hablo de Porque todas. es que parece ser que Ser Canarias sube ayer, que no tiene nada que ver con la cadena Ser, es Ser Canarias. Sí. No tiene nada que ver, vamos a dejarlo claro. Pero que eso no se le puede achacar a una corporación, sino, oiga, si usted hace un edificio y las 2 primeras plantas las hace mal, cuando llega usted a la 7ª aquello se cae. Y es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que poco a poco se ha ido consintiendo determinadas cuestiones. Pero Porque ya, insisto, el líder de Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria ahora, Bravo de Laguna, era pero- en la época que pertenecía Vamos al a ver. Partido Popular, aunque ellos quieran poner Pero, borrón y cuenta Alfonso, nueva, el Hombre, secretario la del opción Consejo. de compra de las naves de Rallon, que es de donde parte todo esto, que fue el famoso Sí. eso, José Miguel Bravo Laguna era secretario de Ser Canarias, entonces Claro. firma ahí. No, lo que quiero decir es que Que no. todo esto gira alrededor del momento en que Ser Canarias se constituye, forma parte. No, y todo 2008, esto sí, firma sí, sí, alrededor. sí, el informe es eso, Cuando 2008. Ser Canarias se constituye y se comete el primer delito societario, que es la compra de Y ese es el la opción de momento compra de donde la. está siendo Año 98. el presidente. No. 2008. El presidente del Consejo de Administración es Jerónimo Saez. Sí, señor. En ese momento. Así Y hay es. concejales socialistas dentro del Consejo de Administración. Sí. A partir de ese momento, las posibles irregularidades entre Ser Canarias y de Balsa tendría que tener responsabilidad del Consejo de Administración también. Sí, pero anteriormente también, Juan Sí, Carlos. no, digo que no. Porque anteriormente se estaban pagando facturas sin justificar. ¿Pero a quién? A Malsa. A Malsa. Siempre a Malsa. Sí. Siempre a Malsa. Pero no existía la no figura. existía esa subcontrata. Eso es. Vale. Que puede ser que infle para que Malsa pueda después, no estoy diciendo que sea así, pero pudiera pensarse. Lo eso, correcto ¿no? hubiese sido que se sacara un concurso y no se sacó. Bueno, y algo López lo dijo que iba a sacarlo. No, yo hablo del 2008, cuando aparece Ser Canaria. Bueno, Se quita Urbasec y aparece Ser Canaria, lo dieron directamente a Ser Canaria. Y ahí todo eso ya empieza a estar mal, lo recoge el Vamos a informe, ver. lo No- empieza a no recoger nos el olvidemos informe. que Malsa es una Perdón. sociedad anónima donde hay una serie de socios, de accionistas, y el ayuntamiento tiene el 34% de las acciones. Sí, Alfonso. La sociedad anónima no necesita nada Vale. más que su consejero El delegado titular- tomar una decisión. Pero a efectos no tiene por qué legales, sacar un pero a concurso. efectos legales, Presidente si y en un titular- consejo de administración, aunque tengas el 34% y no estás de acuerdo, votas en contra. Claro, correcto. Y exime Pero tu en ese respuesta. caso votaron a favor. Sí, pero rebajando el precio, ¿eh? Pero da igual, pero Rebajando el precio. pero votaron a igual, favor. igual Pero que cuando porque- Malsa decide porque querellarse tú le contra los preguntas, funcionarios vamos a ver, ocurre públicos. lo mismo que en el ayuntamiento. esa Tú- postura sería tampoco correcta. votaron en Vamos a ver, contra. Esa postura sería Pregunto. correcta si dijera, es que el 66% impuso al otro 34% Claro, pero y yo yo voté quiero- que no. Claro, yo ¿Vale? pregunto, No hay nada que decir. Pero si normalmente votan a favor, el secretario, lo mismo que sí que el ayuntamiento, tiene que dar visos de legalidad. Y yo pregunto, secretario, ¿esto es correcto? Sí. es Bueno, correcto. pero estamos hablando de Esto es procedimiento, correcto. igual La responsabilidad procedimentalmente, de pero las Claro, decisiones... Recuerda también, Correcto. Juan Carlos, que cuando Emalsa decide querellarse contra don Rafael Bolívar, el que fue técnico de aguas, que cesó, Augusto Hidalgo, los 4 miembros del Consejo de Administración que pertenecen al Ayuntamiento, Augusto Hidalgo, Roberto Santana, Javier Doreste y Pedro Quevedo, no votaron en contra, no defendieron al empleado público, se abstuvieron. Se abstuvieron. Una querella que no llevó a nada, por supuesto. Esa es la defensa que hace este equipo de gobierno de los empleados públicos. Vamos a ver, La defensa, porque el trabajo que hizo Las Rafael tres. Bolívar fue un trabajo encomendado
por la Junta de Gobierno de la ciudad, Sí. sea del color que ¿A dónde sea. lo llevó? Efectivamente. ¿Lo llevó a algún sitio? Pues mira, Es a un la juicio oral. intervención. No, porque durante los 4 años... el A un señor juicio Cardona oral. no Yo hizo me nada. imagino que ahora tendrán que decir, Hidalgo tendrá que decir por qué guardó todos esos informes de profesionales, de funcionarios, de técnicos en Incluido el un de cajón. Benito Cabrera. En un cajón, eso lo tendrá que explicar. Lo que no se Pero puede le quería comentar una cosa, extrapolar. le quería meter una cosa al hilo de lo de Bolívar. El otro día en una emisora de radio, no recuerdo quién era el representante del gobierno, pero sí la emisora, después se las comento, le achacaba al interventor, a Bolívar, que no hubiera hecho nada para tratar de impedir esas irregularidades. Y claro, uno oyendo aquello, digo, vamos a ver, el interventor ¿Si era no el firmaba la interventor. factura? No, es que confundieron una especie de interventor Como que era judicial interventor del con- ayuntamiento, Exactamente. claro, nada. Y no es eso, ¿no? Ignorancia en ese tema. Era sí. la intervención. Yo sí lo que quiero decir es una cuestión. Lo que ahora mismo el Partido Popular, que no tiene otros resortes, quiere cargar tintas contra el señor Hidalgo, primeramente que se miren a sí mismo, ¿eh? Que se miren a sí mismo. Porque ha tenido 3 alcaldes del Partido Popular en esta ciudad y no hay ninguna irregularidad. Entonces, yo sí lo que digo es, dejemos que esto camine, que se abra juicio oral, que se dé luz y taquígrafo a todo el mundo y lo veamos. Pero no empezamos para yo salvarme mis propias barbas, decir los ahora hechos están acusar a ahí. los demás. No, los hechos me están cuenten ahí. ahora otra milonga, porque no se trata Está de diciendo tema. usted lo mismo que decía Hidalgo. Esto es una farsa. La farsa es un informe de No, fiscalía. En hombre, eso hemos no. quedado. La farsa es perdóname, de que ahora perdóname. mismo hay Disculpa, un juicio que se puede abrir, un juicio oral contra unos delitos societarios, nada más. No Bien, me cuente bueno, usted. cada uno se queda, si usted se queda tranquilo con eso, a mí me parece muy, muy preocupante lo que está pasando en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran A Canaria. mí no me preocupa Hay- el Ayuntamiento de Las Palmas, yo a mí lo me entiendo, preocupa lo entiendo, de Malsa. lo entiendo. No, entiendo, no. Lo entiendo que a usted no termina. le preocupe el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran El Canaria. ayuntamiento paga el saneamiento. Efectivamente, eso estamos hablando de un perjuicio de interés general y nosotros he dicho entendemos antes. que hay responsabilidad porque el alcalde no ha tomado decisiones. Él ha sido alcalde desde el segundo semestre del 2015 hasta ahora. Tendrá, además es titular, quiero decir, es lo que nosotros nos preocupamos, lo que nosotros nos preguntamos. ¿Qué ha hecho usted durante todo este tiempo? ¿Los 16 contratos se han anulado? No, están ahí. Pero algo habría que haber hecho con esos informes. ¿Por qué él no ha actuado? Eso es lo que nos preocupamos nosotros y esperemos, vamos a intentar a ver si en un pleno logramos aclarar, amén, de que por supuesto la justicia seguirá por su camino, ¿no? Yo un poco más que decir ya en este tema. O sea, Bueno, pues- la justicia decidirá, Estamos en el último turno, empieza pero aquí. la justicia decidirá, pero una cosa está clara, vuelvo y repito. Aquí se ha producido unas irregularidades en cuestión del saneamiento. Se han presentado en el ayuntamiento una factura sin justificar y se han cometido una serie, bajo nuestro punto de vista, supuestos delitos en la contratación o en la subcontratación de los servicios que debía prestar Emalsa y que los presta Cercanaria. Y esto ha sido con el beneplácito de Augusto Hidalgo, de Juan José Cardona, de Jerónimo Saavedra, de Pepa Luzardo, de José Manuel Soria, hasta Mayoral. O sea, tanto el PP como el PSOE deberían reflexionar y ver cada uno en su etapa lo que ha hecho para evitar esto. Nada. Bien, yo, como es el último turno, quiero decir una cosa. Quiero incidir que la señora del Partido Popular plantea que... Rosa Viera. Rosa Viera, sí, pero Si nos por conocemos, respeto. por fuimos respeto. compañeros en un momento dado, fuimos compañeros. Por respeto. Poco tiempo, pero sí, fuimos compañeros. 4 años. Y si eso es poco tiempo, claro. Pero Claro, es a que mí para me usted, parece muy poco. Le parece muy poco porque el señor Cardona no hizo nada en los 4 años con Emalsa. Es decir, a usted le parece muy Sí, poco. sí, lo de Pero la a usted- intervención no a usted tiene nada que 4 ver, los años, informes no usted tienen nada 4 que años no ver. tiene- Por Sí, pero vamos a supuesto, ver. el paralizar Yo digo, el pago de yo la hago- factura pero no tiene si nada es el que último ver, turno, eso ¿por qué no me hizo lo nada. respeta? ¿Por qué Venga. no me lo respeta? Porque me pregunta hombre, y la yo soy verdad- educada y le contesto. Yo le quiero decir que la verdad no ofende, pero puede hacer daño. Y yo creo que usted se sienta dolida. Mire usted, no hizo nada el señor Cardona en los 4 años. Todo fue un paripé. Un paripé porque si hubiera tomado una sola decisión, pues yo diría, oye, pues muy bien. ¿Y por qué no la tomó Hidalgo pero cuando un llegó? momento, déjeme, estoy hablando de otro Perdón. tema. La única cuestión es que para denunciar a la Fiscalía esto que ahora mismo hay un informe de la Fiscalía, tuvo que el señor Chano Franquís insistirle al señor Cardona, oye,
tome usted las riendas de este tema, que usted es el presidente del Consejo de Administración y el alcalde de la ciudad. Y si no lo va a tomar, lo tomaré yo. Y lo tomó y le mandó los recortes de prensa. Pero claro, ha habido 4 años y no podemos circunscribir únicamente ahora mismo que todo el culpable de todo el delito societario es el señor Hidalgo. En absoluto. Los responsables del delito societario están encausados. Son los que la Fiscalía pide años e indemnización, nada más. Hombre, Ustedes quieren extrapolarlo. No se puede decir que Cardona hizo nada porque esto es consecuencia de aquello. No, señor. Por supuesto, lo dice él y ya está. No me cuente que se hizo lo nada. Lo que dice Fiscalía no importa. Mandar los recortes. Pero ese fue el inicio. Pero instado por decir, oye, o lo haces tú o lo hago, porque mira, te doy las pruebas de lo que pasó en Versalles. Y en Versalles hay una denuncia de un socio privado al otro de un enriquecimiento injusto. Rosa. Eso es lo que hay. Yo entiendo que él esté así. De verdad que lo entiendo porque se obceca y solamente ve lo que... Yo me centro en el informe, ¿vale? Y el informe además se hace eco... Claro, se hace eco de lo que pasó. Insisto, periodo 2008 y 2012, ¿vale? Y los 16 contratos. Y aquí aparece absolutamente toda la información. Y esto es lo que se supone que en breve irá a juicio oral. Ya veremos, esto está empezando en este sentido. Insisto, Cardona, cuando ve que hay una absoluta desinformación, que no se fiscaliza en Malsa, se preocupa y mucho. Empieza a pedir informes. Dejó de pagar la factura de 2013-2014, una factura sin justificar, sin argumentar lo que se ha hecho. Lo para. Interviene también intervención, que pide más tiempo porque es imposible lo que hay ahí. Se le entrega a Hidalgo los informes de funcionarios técnicos serios y los mete en un cajón. Y después Hidalgo pide a dos funcionarios y es tan malo lo que aparece allí que lo mete en otro cajón. Eso es lo que digo yo. Los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Ya veremos lo que pasa. Nosotros creemos que pero hay... Perdón, discúlpeme. Sí, pero no falta la verdad. Discúlpeme. No falta la verdad. Es su verdad y yo tengo la mía. No. Es su verdad y yo tengo la mía. Y le pido que me respete. Yo le respeto, pero no falta la verdad. No, es su verdad y usted tiene que respetar la mía, como yo he respetado su turno de palabra. Veremos lo que pasa. Para empezar, insisto, nos hemos puesto de acuerdo la oposición y hemos pedido un pleno por la gravedad. Y nos preguntamos qué ha pasado en todo este tiempo, que con esos informes se han metido en un cajón. Y el alcalde, el titular del servicio, el alcalde de nuestro ayuntamiento, del servicio público, de los más importantes que tiene que puede prestar un ayuntamiento, no ha actuado. Vamos a ver lo que pasa. Yo solamente quería matizar una cosa. Sí, ahora termina. Por eso le digo que no se puede falsear la realidad. Evidentemente ha habido unos informes de la persona que se le ha encargado hacer esos informes. Pero yo pregunto, ¿qué hizo el señor Cardona con los informes que le entregó el señor Bolívar? ¿O es que el señor Cardona no tiene nada que ver con esto? Acabo de decir, el periodo... No hizo nada. No hizo nada porque la denuncia ante la Fiscalía es diferente. Es decir, que no me diga... Solo puedo decir una cosa. Venga, terminamos Primero, con esto. Me alegro de que haya salido este informe y una de las cosas que más me congratula es que el trabajo que hizo Ciudadanos aportando a Fiscalía, muchas de las documentaciones que nombran aquí fueron aportadas por Ciudadanos. Y señor Campoamor, ¿no hizo nada Cardona con esos informes? Pues a lo mejor no hizo nada, pero Hidalgo tampoco. Bien. Alfonso, gracias por estar aquí. Beatriz, gracias Rosa. Muchas gracias. Seguramente volveremos a tener casi una tertulia específicamente para este tema. Gracias a los tres. Volvemos el próximo jueves. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF, la gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Grill Casa Carmelo. En primera línea de la playa de las Canteras tienes un lugar especialista en carnes a la brasa y también pescado fresco del día. Ven a Casa Carmelo en Las Canteras. Reservas en el 928 46 90 56.
mejor del mar en La Marinera. En primera línea de la playa de las Canteras, en La Puntilla, Restaurante La Marinera. Especialistas en pescado fresco de la zona. En la playa de las Canteras, el sabor del mar en tu mesa, en La Marinera. Reservas en el 928 46 8802.